All right, everybody. So happy Monday. Thank you for joining us here today. Thanks for wanting to learn more about how to reduce air pollution in Colorado, about the Air Talk 6 rulemaking, and about what you can do to help. So first things first, I'll introduce the Colorado Language Co-op because today we're going to be practicing language justice. Thank you very much, Manu. Hi, everyone. Hola a todos, a todas y a todos. My name is Valentina, and I'm here on behalf of the Community Language Cooperative, and I am here to provide and guarantee your commitment to language justice. Language justice is a type of simultaneous interpretation that seeks to create spaces in which no one language is dominant, spaces in which everyone can participate in the language of their heart. So to achieve this objective, we'll be using Zoom's interpretation feature. And what you will see in a couple of minutes is that a new little button that looks like a globe will appear on the bottom bar of your screen. On that same bar where you currently have the buttons for the microphone, for the video, for the chat, etc. It'll be towards your right hand. Once you see this new little button come up, go ahead and click on it and select either English or Spanish as both the language that you will be listening into and speaking into. If you are joining the meeting on a phone or on a tablet, you will find the same options for interpretation by clicking on the button with the three little dots on the lower right-hand corner of your screen. This button reads More. Everyone must select a language channel. Only those of you that are fully bilingual can choose to ignore the service. Hola nuevamente, mi nombre es Valentina y estoy aquí por parte de Community Language Cooperative y estoy aquí para ofrecerles y garantizar su compromiso con la justicia del lenguaje. La justicia del lenguaje es un tipo de interpretación simultánea que busca crear espacios en los que no dominen ningún idioma, espacios en los que todos puedan participar en el idioma de su corazón. Para lograr este objetivo vamos a utilizar la función de interpretación de Zoom. Lo que verán en un par de minutitos es que aparecerá un nuevo botón que parece un globo terráqueo en la barra inferior de su pantalla, en la misma barra donde ahorita tienen los botones para el micrófono, para el video, para el chat, etc. Una vez que aparezca este nuevo botoncito que parece un globo terráqueo, haga clic en él y seleccione inglés o español como el idioma en el que desea escuchar y participar. Si usted está en esta sesión por medio de una tableta o de un teléfono, encontrará las mismas opciones para la interpretación haciendo clic en el botón que tiene tres puntitos en la esquina inferior derecha de su pantalla. Ese botoncito dice More o Más. A quick reminder for those of you that do prefer to use English during this meeting, Spanish is 20 to 25% longer than English, so please be aware of your speed. If you have any questions or any issues whatsoever with this technology, please let the whole group know by means of the chat box so that we can work together to address them. Un breve recordatorio es que la interpretación es simultánea, entonces cuando participe mantenga un ritmo de conversación. Si tiene alguna pregunta o algún problema con esta tecnología, por favor comuníquese al grupo completo a través del chat. Muchas gracias por tenerme por acá. Vamos a activar la interpretación ahora. Thank you so much for having me here. We can go ahead and start the interpretation channels now. Thank you so much, Valentina. And just for everybody, Muchas gracias, Valentina. Nada más para que lo sepan, esto va a ser grabado, nada más para que lo sepan. Van a tener mucha información el día de hoy, entonces sí valdrá la pena tener las presentaciones. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, compártanla en el chat. Vamos a estar dándole seguimiento a eso y volveremos a ellas hacia el final en la sección de preguntas y respuestas. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre la contaminación de aire en Colorado. Vamos a estar entendiendo el proceso de creación de normas. Vamos a reconocer los tóxicos en el aire y vamos a aprender sobre cómo tomar acciones para hacer abogacía en Colorado. Siguiente diapositiva. Ahora, antes que nada, quiero agradecerle a todas nuestras aliadas por esta presentación, Conservation Colorado. También tenemos a Moms Clean Air Force, Healthy Air and Water Colorado, Adams County, Green Latinos, Physicians for Social Responsibility y Cultivando. No hubiéramos logrado este trabajo sin todos ustedes, así que muchas gracias y próxima diapositiva. Así que hoy vamos a estar escuchando de mí. Yo soy un integrante de la comunidad, soy Manuel Martes y trabajo para Cultivando. También van a estar escuchando de la doctora Teya Stockman, de la doctora María Chansky, de Rachel Lemon, de Patricia García Nelson y de Sheena Oliver. Ahora le voy a pasar el micrófono a nuestra primera participante, doctora Teya Stockman. Buenas tardes a todos, yo soy Teya Stockman y soy especialista en programas de calidad del aire para el condado de Adams. Tengo un doctorado en ingeniería ambiental en la Universidad de Boulder y he estado participando en este tipo de trabajo
por un poco más de un año en la formación de normas. Entonces yo voy a estar hablando primero sobre el- las estrategias de control más amplias que la División de Control de Aire está recomendando para esta regulación, para esta reunión de regulación en abril. Y después, más adelante, vamos a estar hablando sobre algunos de los huecos, especialmente después de que otras personas hablen sobre los impactos de salud y otras cosas. Siguiente diapositiva. Entonces, un poco sobre lo que está sucediendo. Todo esto tiene que ver con el proyecto de ley que pasó en el 2022 sobre las toxinas en el aire. Entonces, como 26 otros estados tienen regulaciones, y ahora Colorado también va a tener estas regulaciones para incluirlas aquí, las regulaciones de las toxinas de aire, por medio de la Comisión de Calidad del Aire. Esta es una comisión de 9 oficiales o funcionarios públicos seleccionados por el gobernador que toman decisiones sobre las fuentes. Y esto no es hablar sobre las diferentes toxinas en Colorado, sino enfocándose en 5 que fueron adoptados el último enero y las estrategias de control para estas toxinas. Entonces, esto es un poco de contexto para este proyecto de ley y estas regulaciones. El proyecto de ley se adoptó en el 2022 y después la selección de 5 toxinas se eligieron en enero del 2025, en septiembre del año pasado. Colorado adoptó unos estándares con base en la salud para estas toxinas y ahora en abril estamos hablando sobre estrategias de control que las industrias deben utilizar para eh, para estas toxinas prioritarias. Entonces, un poco de contexto para la selección de las toxinas. La División de Control de Calidad del Aire tiene una lista de más de 400 eh, toxinas en el aire y solo estamos hablando de 5 si se volvieron las 5 o las prioridades más importantes con base en la discusión de enero que tienen un impacto más alto para todos los coloradenses, incluyendo impactos en la salud de cáncer y no. Se priorizó Se priorizó las sustancias tóxicas de aire con un riesgo superior a los 100 casos, y estos solo son los estándares del año pasado. Y después, todos estos fueron clasificados según su impacto en la salud, se reunió mucha retroalimentación y por todas las personas participantes en esta llamada, el benceno y el sulfito se agregaron a la lista en enero del 2025. Entonces ahora queremos mantener el momentum, el impulso y asegurarnos de que estos contaminantes estén controlados en todo el estado. Siguiente diapositiva. Entonces, esta es la lista de las 5 toxinas o los 5 contaminantes tóxicos. No estamos hablando de los 400, sino de estos 5 en esta formación de reglas. Entonces, el primero es formaldehído, causa cáncer y cuáles son las fuentes, operaciones de petróleo y de gas y grandes motores industriales. Esto es lo que es el objetivo para esta formación de normas. También tenemos el sulfuro de hidrógeno y esto también puede ser causado por refinerías de petróleo y gas, pero también por rellenos sanitarios, plantas de tratamiento y aguas residuales. Si algo huele como a huevo podrido cerca de plantas de tratamiento, esto es lo que le está causando. Y son las bacterias y esa es la causa de por qué huele así en estas instalaciones. El siguiente es óxido de etileno, que es muy bueno matando, se perdió, que mata cosas y se utiliza para esterilizar equipo médico. Entonces hay algunos hospitales en Colorado que lo utilizan para esterilizar su equipo, pero que entonces producen mucho óxido de etileno. Entonces, por ejemplo, también compañías de cerveza tienen que esterilizar sus botellas antes de poderlas llenarlas con alcohol y si no, pueden terminar
con infecciones de tomar de líquidos en botellas sucias. También tenemos compuesto de cromos el 6 más. Está en esta lista porque incluye, o las fuentes incluyen instalaciones de acabados de metales y esta formación de normas se enfoca realmente en, en el cromático de algunos coches muy lujosos y se ve muy bien, pero estos son algunos de los más tóxicos en esta lista. Y finalmente, benceno, que este se produce sobre todo de operaciones de petróleo y cada que se quema algo, incluyendo, sí, petróleo o los vehículos o el gas, se van a estar emitiendo moléculas de benceno al aire. Entonces, yo quería hablar sobre las estrategias de control que esta división de control está recomendando para cada uno de estos contaminantes. Entonces, para el cromo hexavalente se prohíbe o se recomienda prohibir las nuevas fuentes de cromado decorativo y exigir controles para las instalaciones actuales. Entonces, estamos hablando sobre coches muy lujosos, también los que parecen casi espejos. Va a haber muchos controles para estas instalaciones y están prohibiendo cualquier instalación que llegue a Colorado, nueva que llegue a Colorado. Para el benceno, el control que se tiene es exigirle a la refinería de Suncor de mejorar su programa de detección de fugas. Entonces, Suncor actualmente tiene que arreglar y de identificar fugas con concentraciones muy altas y arreglar estas fugas de otras instalaciones. Y la estrategia de control recomendada por el control, por la estrategia de control, es disminuir el umbral dependiendo de la faceta de la instalación. Entonces, es una reducción muy alta en en sus umbrales para la detección de fugas, para ojalá que Suncor tenga que reparar más de las fugas que tienen. Siguiente diapositiva. Entonces, para las estrategias de control para el formaldehído, hay que hacer control de emisiones procedentes de grandes motores industriales. Hay más o menos 200 instalaciones en todo Colorado que tienen estos motores gigantescos que se utilizan para diferentes cosas, incluyendo el tratamiento de petróleo y de gas y otros servicios. Entonces, el formaldehído se emite de aquí. Entonces, hay que ver los factores de emisión para saber cuánto se puede emitir por unidad de energía que este motor crea de energía y asegurarse de limitar esto bajo ciertos o de mantenerlo bajo ciertos rangos. El siguiente es el sulfuro de hidrógeno. Entonces, están buscando solicitar que las plantas de tratamiento de agua presentar informes sobre sus procesos para definir mejor cómo pueden reducir estas emisiones en el futuro y también quieren recorrer solicitar que una de las instalaciones de asfalto implemente controles que ya estaban haciendo, pero que también aplique para otras instalaciones de asfalto para que tengan tecnologías de control similares en sus instalaciones. Y específicamente, el óxido de etileno están implementando regulaciones federales para la esterilización de equipo médico. Entonces, en el 2024, el gobierno federal con Biden crearon una regulación sobre el etileno de óxido, pero actualmente la administración actual quiere quitar todas esas regulaciones para la esterilización médica. Y lo que el estado de Colorado está diciendo es, no, en Colorado vamos a estar utilizando ese estándar que el gobierno federal creó en el 2024 y no queremos regresar a a las normas previas en Colorado. Siguiente diapositiva.
Entonces, con eso le paso el micrófono o la palabra a la doctora María Chesky para que hable más sobre los impactos de salud de estos contaminantes y más adelante vamos a hablar sobre los huecos y sesgos de qué cosas puede hacer la división para que esta división sea más fuerte, para que la regulación sea más fuerte. Hola, yo soy la doctora Chansky, soy médica familiar de el oeste del Colorado en Glenwood Springs y tengo un interés en medicina climática. Ahorita estoy haciendo una maestría sobre estos temas en la Escuela de Londres sobre medicina tropical y explorando las formas en las que el cambio climático impacta nuestra salud. Entonces, es un tema que me interesa mucho y quería agradecerles a todos por estar aquí porque son temas muy importantes y me da mucho gusto que estemos aquí para abordarlos. Siguiente diapositiva. Entonces, yo quería primero hablar sobre la gravedad de este problema, porque Colorado se conoce por el aire limpio, tenemos muchos turistas que vienen a nuestro estado por el medio ambiente, hay muchas personas que se mudaron por la misma razón. Entonces, ¿qué tan grave es el problema? Esta gráfica muestra los grados de calidad que se le dieron a 22 condados de Colorado sobre la calidad del aire. Este reporte califica la calidad del aire con base en ciertos días como ozono, pero también se consideran otros contaminantes como los que estamos abordando. Hay 64 condados en Colorado, solo 22 dieron suficiente información para graduarlos y 14 de estos condados que ofrecieron datos fallaron en términos de calidad. Entonces, esto nada más es para mostrar que este es un problema muy significativo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, solo quería tomar un momento para revisar los contaminantes del aire y describir los riesgos que causan los contaminantes. Antes que nada, tenemos el formaldehído y en términos de no impactos de cancerígenos, causa irritación de los ojos, nariz, garganta, vías respiratorias y piel. En términos de cáncer, hay un mayor riesgo de leucemia entre trabajadores expuestos regularmente al formaldehído. Aquí tenemos sulfuro de hidrógeno, que es un tóxico de amplio espectro que afecta a las membranas mucosas y los órganos que demandan oxígeno. Estas son las membranas en los ojos, en la nariz, en la boca. Entonces, como las membranas medio rosas e húmedas y también, sí, impactan al corazón y al cerebro porque demandan mucho oxígeno. Entonces, son muy importantes, puede tener efectos neurológicos importantes como confusión, problemas de memoria, dolor de cabeza y alucinaciones. También cambios en el estado mental, también puede impactar el corazón, puede impactar la presión arterial y poner una presión fuerte en el corazón, también puede dificultar la digestión y y también dificultad respiratoria, falla de los pulmones y muerte. Siguiente diapositiva. El óxido de etileno tiene problemas en términos de cáncer y reproductivo. En términos de cáncer aumenta la leucemia, linfoma y cáncer de mama y también puede impactar el riesgo de aborto. Entonces, para integrantes de la comunidad y para empleadas mujeres, empleadas en lugares donde se produce esto. Y si ven el riesgo de cáncer para las personas que trabajan en instalaciones con producciones de óxido de etileno altas y donde hay mucha exposición a este contaminante, de todas las personas que están ahí en esas áreas, si tienen tienen una historia laboral de 35, ahí una de 17 acaban con cáncer. Siguiente diapositiva, por favor. El cromo hexavalente puede causar efectos respiratorios, eh, puede causar también daño ocular, conjuntivitis,
daño dental, performación de tímpanos, también puede tener impacto interno como dolor abdominal y enfermedades del hígado y los riñones. También puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón nasal y de los senos. Antes de avanzar la diapositiva, ¿puedes ir un poco más lento? Todo esto es muy técnico y necesitamos más tiempo para la interpretación. Claro que sí, una disculpa. En cuanto a los impactos de benceno, estos pueden impactar el riesgo de leucemia y, y puede causar sí, leucemia y anemia y puede debilitar el sistema inmunitario. Entonces, esto significa que hay problemas de coagulación y entonces hay problemas también en el sistema inmunitario. Entonces, este se debilita y nos deja más vulnerables a bacterias y virus. También eh, a- hace problemas reproductivos y afecta el desarrollo fetal. Entonces hay daños en la médula ósea y entonces esto significa que los bebés no crean sangre tan fácilmente. Entonces, además de estas repercusiones inmediatas, también hay repercusiones a largo plazo de estos contaminantes del aire. Entonces, hay mucho impacto secundario en términos de salud. Tres de estos contaminantes, incluyendo benceno, el óxido de etileno y formaldehído, son compuestos orgánicos volátiles o COVs o VOCs en inglés, y estos reaccionan con las emisiones de los autos. Y entonces cuando hay muchos autos, y también se generan muchos COVs, sobre todo cuando son calentados por el calor en el verano, producen mucho ozono, que es smog. Seguro que todos han vivido un mal día de smog y esto es algo que vemos, pero que también impacta nuestra salud. El ozono impacta mucho, incluyendo toser, irritación de la nariz, de los ojos y de la garganta. También se crea dolor en el pecho, dificultad para respirar, ataques de asma y a largo plazo también pueden crearse muerte prematura, enfermedades crónicas del pulmón y del corazón. Entonces, estos contaminantes nos llevan a, al ozono y, se crean más problemas. También hay una cantidad de problemas a largo plazo asociados con el ozono y quería rápidamente abordarlos. Hay un riesgo más alto de infartos y de infartos del cerebro 4 o 5 días después de los días con altos de ozono. Entonces, esto se ve en los hospitales como 4 o 5 días después de que aumentó el ozono. Cada aumento del 1% de ozono, hay un aumento del 1% en los paros cardíacos, que es cuando se para el corazón. Estos están en nuestras comunidades, en el gimnasio, en el restaurante, en el cine. Hay un 1% de aumento en el ozono, aumenta el riesgo en la comunidad. Durante 40 días en el verano del 24, en el rango frontal se superaron los estándares de ozono de la EPA y la calidad del aire en el estado de Colorado se ha deteriorado al punto que en el 2022 la EPA lo reclasificó el área metropolitana de Denver y del norte del rango frontal como una zona de incumplimiento severo según los estándares de ozono de 2008. Otro impacto de los contaminantes es el calor. Entonces el ozono actúa como un gas de efecto invernadero y estos evitan que se salga el calor del planeta y eso lleva al calentamiento global. Además, tenemos el formaldehído, que forma compuestos que dañan el medio ambiente y, y se crean otros componentes que impactan el ambiente.
El reporte de Colorado dice que se ha calentado el estado casi 2.3 grados Fahrenheit desde los 80 y si estas aumentan para nuestros propósitos, las muertes relacionadas con el calor aumentan 5 veces, que 5 veces más de las personas pueden morirse por enfermedades relacionadas al calor. El calor empeora las enfermedades del corazón, de la diabetes, el asma y la salud, y también algunos problemas como depresión o de salud mental. Eso también hace que las personas sean más sensibles por algunos medicamentos, entonces algunos medicamentos se vuelven más azarosos en este contexto. Las muertes también en este momento pueden ser 2 o 3 veces más probables en cuando aumenta el color. Cuando estas temperaturas aumentan, también se asocian con más accidentes, más contaminación, más inseguridad y, y algunos riesgos para personas particulares son personas jóvenes, mayores y mujeres. El Buró de Trabajo nota que en todo Estados Unidos muchos empleados tienen exposición ambiental que las pone en riesgo de calor extremo. Esto incluye a las personas en granjas, en la industria de petrolera, en las personas que hacen trabajo de construcción. Y estas son industrias que son muy importantes para el estado de Colorado. Incluye trabajos que hacemos muchos de nosotros aquí y nuestros integrantes. Siguiente diapositiva. Quería compartirles sobre qué comunidades en Colorado eh, están más en riesgo por estos contaminantes. Las personas que están en mayor riesgo son personas que viven en menos de 1 milla de un pozo de perforación o instalación de procesamiento de gas o petróleo o alguna de estas instalaciones. Si ven este mapa, los puntos negros son estas instalaciones, las partes en rojo son las regiones que están cercanas y las áreas de mayor riesgo, y el color de los condados representa las preocupaciones de calidad. Con el rojo más oscuro es peor calidad. Pueden ver que las tres regiones peoras en el rojo y en círculos incluyen el corredor Denver Boulder, también hacia el oeste y hacia el suroeste. Estas son áreas que tienen mala calidad del aire y que contienen una gran cantidad de los puntos negros y de los radios en amarillo. Hay 56.600 instalaciones de petróleo y gas. También se estiman 288.000 a 378.000 personas que viven en estas zonas amenazadas, y eso incluye 39.000 estudiantes y 75.000 personas de color. Entonces, son nuestros vecinos e integrantes de la comunidad que son de alto riesgo. Sí, quería resumir que quienes están en mayor riesgo de estos problemas incluye a personas de la tercera edad, infancias, personas con condiciones de corazón, de pulmón, personas embarazadas, empleadores del petróleo y del gas y personas que viven a 1 milla de estas instalaciones. Siguiente diapositiva. Y siguiente diapositiva. Este es el resumen de lo que acabo de mencionar. Y ahora, siguiente. Entonces sí quería hablar brevemente sobre lo que podemos hacer para ayudar con este problema. Antes que nada, aunque ninguno de nosotros eh, estamos provocando estos contaminantes, ahí sí hay mucho de lo que podemos hacer para minimizar la producción de ozono. Es disminuir las emisiones de nuestros autos es muy útil, entonces no utilizar el auto en días calurosos, entonces utilizar alternativas de transporte son buenas alternativas y eso disminuye la cantidad de ozono que se crea y también limita la cantidad de calor que estamos generando.
Entonces eso es muy importante. Hacer compostas, si hay menos composta o hay menos, si hay una reducción de desechos yendo a los rellenos sanitarios también ayuda, también ahorrar energía puede ayudar para que tengamos menos exigencia en plantas, apagar las luces o las teles hace una diferencia. Lo que se hace con la energía es importante también, entonces hacer abogacía para el monitoreo y el registro y los reportes sobre los malos días de aire es crítico. Estar consciente de los problemas de esto también nos ayuda con el departamento. Esto es muy significativo. Es mucho más importante darle seguimiento y registrar los impactos comunitarios cuando tenemos los datos que se necesitan. Entonces, estar en contacto con los departamentos de salud es muy importante. También tener cuidado médico si tenemos problemas o dolor en el pecho, cambios en el estado mental, ir al departamento de emergencias, problemas de salud que son causados por exposiciones a estos tóxicos se ponen peor. Desde el punto de vista médico, es más fácil cuidar a pacientes si encontramos los problemas antes y de nuevamente la brevedad en la respiración y emergencias respiratorias. Y con esto se lo paso a Rachel Mann para nuestra siguiente discusión. Hola a todos, yo voy a darles un poco de contexto sobre cómo es la comunidad afectada de forma desproporcionada. Lo decimos mucho, pero yo no sé si todos sabemos de dónde viene o cómo se utiliza y cómo se utiliza por la CDPHE. Viene de las limitaciones o de las prácticas de negarle a las personas acceso a crédito por donde viven geográficamente, incluso si personalmente pueden calificar para estos préstamos. Históricamente hay barrios negros históricamente que definitivamente se les monitoreaba además de dónde podían vivir y dónde no podían vivir, y los bancos utilizaban esto para garantizar que hubiera una división de personas. Esto hacía segregación. Ah, eran áreas sin inversión pública, había un valor reducido de la propiedad, y si estas áreas no eran gentrificadas, y sabemos que eso también pasa, que hay barrios que también tienen valor muy bajo y lo vuelven a desarrollar y lo vuelven en otra cosa. Yo vivo en el norte y lo llaman las Highlands ahora porque ya se gentrificó. Eso es un simple ejemplo. Y en términos de industria, si no han sido gentrificados, tienen industria, mucha industria que se ubica ahí. Y también hay mucho uso de carreteras porque no se entendían como valiosas como otras propiedades. Entonces, la I-74, por ejemplo, es un ejemplo de una carretera, una autopista bifurcando una comunidad y disemando los negocios locales en el área. Entonces, cuando decimos DIC para Disproportionately Impacted People, es personas que viven en una área industrial. La CDPH utiliza el EnviroScreen y como ya se discutió por la doctora Chensky, hay muchos grupos que son impactados y que tienen mucha más sensibilidad a estas toxinas. Y esta diapositiva básicamente nos dice exactamente cuáles son las métricas para calificar como una comunidad impactada de manera desproporcionada. Entonces, el 40% de las familias de bajos ingresos, el 40% más de las personas de color, el 50% de los hogares que destina más del 30% de sus ingresos a los costos asociados a la vivienda, el 20% eh, donde o más donde hablan otros idiomas distinto al inglés y sometidos a cargas ambientales socioeconómicas, tierras, tierras móviles y tierras con vecindarios históricamente marginalizados. Esto habla de grupos que han sido
borrados. Sí, como acaban de decir, no es todos estos, es alguno de estos, o varios de estos, o una combinación de estos. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos sobre comunidades afectadas de manera desproporcionada y van a utilizar esto mucho en el resto del webinario. Y me da gusto también traer a mi colega Patricia García Nelson de Green Latinos. Muchas gracias, Rachel, por esta presentación. Eh, yo estoy aquí para compartir mi historia sobre el trabajo que hemos estado haciendo en Colorado. Yo estoy viendo aquí el chat y veo muchas preguntas que yo también tuve cuando yo recién empecé a trabajar en el espacio de la justicia ambiental y en su momento, cuando todo esto empezó hace como 10 años y yo estaba viviendo mi vida. Yo me había mudado de vuelta de Luisiana, que también es, básicamente piensen en como el lugar donde se produce todo el petróleo y el gas en la región, y ahí termina todo. Entonces yo vivía en Lake Charles, Luisiana, y recuerdo manejar en un puente en el 2012 y se podía ver toda la ciudad y era una nube de negro. Y yo dije, yo no puedo criar a mi hijo aquí. Entonces, antes de que naciera mi hijo, yo decidí que me quería regresar a Colorado porque quería que pudiera tener la infancia que yo tuve, donde podíamos jugar fuera, nadie se preocupaba sobre el aire, teníamos el cielo azul y en el 2016 yo volví a Colorado y fue a principios de 2017 que yo fui a una reunión donde aprendí que el estado de Colorado acababa de aprobar permisos para un sitio de refinería de petróleo y de gas para que se construyera en, eran 1200, era como a 13 o a 1300 pies de la escuela. Y yo pensé, no hay manera que pueden construir esto, porque en Colorado no puedes tener un espacio así tan cercano a una escuela. No hay manera que van a permitir que esta compañía construya un sitio industrial. Entonces, eso me llevó a unirme a una demanda en contra del Estado de Colorado por la aprobación de este permiso, porque me pareció que esto no podía suceder. Eso se volvió 4 años de litigación donde inicialmente pensamos que todo estaba perdido, pero después de hacer apelaciones, y yendo a la Suprema Corte de Colorado, pudimos establecer un precedente legal que permitió que los grupos comunitarios pudieran demandar al gobierno por permitir este tipo de permisos. Entonces, desde entonces ha habido otros grupos comunitarios que han eh, demandado por la aprobación de sus permisos cerca de sus hogares y tenemos o hemos podido cambiar las leyes en Colorado para que muchos de estos proyectos no sucedan tan cercanos a hogares y escuelas, pero eso no significa que ya no estén construyendo sitios de petróleo y de gas de manera cercana y sistemática a las escuelas. Yo sigo viviendo en Greeley, en la parte que se considera como la parte bonita, y a menos de una milla también sucede esto. A 3000 pies de esa escuela acaban de terminar un petróleo, un sitio de petróleo. Esta es una zona que he estado monitoreando y hay regulaciones en Colorado que requieren que las empresas de petróleo y de gas tengan monitores durante la construcción del sitio y entonces nada más de manejar, de manejar por ahí, yo notaba que no estaban cumpliendo las reglas
en cuanto al monitoreo. Entonces, como decía, hemos hecho mucho progreso a lo largo de los años, pero estamos absolutamente lejos de terminar con el trabajo. Ya que yo empecé a trabajar en el movimiento, desde que empecé a trabajar ahí, he trabajado como contadora para diferentes compañías de construcción y ahora trabajo para Green Latinos. Perdón, tengo algo en el ojo. Trabajo para Green Latinos, eh, que somos una nación nacional, pero mi trabajo es aquí en Colorado primordialmente y he trabajado con muchas de las organizaciones que se están asociando con nosotros hoy para traerles esta información. Y estoy compartiendo mi historia porque estamos casi en el 10º aniversario de la aprobación de estos pozos en la escuela de mi hijo, pero seguimos en la misma posición donde estamos intentando garantizar que las protecciones que estamos solicitando sean implementadas de una manera que realmente ayude a nuestras comunidades. Entonces, agradezco mucho a todas las personas que están aquí y espero que después de la sesión de hoy puedan pensar en cuál es su razón para estar aquí esta noche, cuál es su motivo para querer hacer algo. Y tengo mucho privilegio de compartir mi razón con ustedes. Entonces se lo paso de vuelta a la doctora Tía. Ay, perdón, muy lejos. Hola, sí, pues ahora que aprendimos un poco más sobre los impactos de salud y por qué esto es tan importante para el escoloradense, sí quería abordar algunos de los huecos que todas nuestras organizaciones estamos viendo en las regulaciones actuales y que ustedes en esta llamada tal vez quieren buscar abogar. Una de las cosas que probablemente notaron es que cuando hablamos de benceno y formaldehído, las fuentes de petróleo y de gas son contribuyentes enormes del benceno y de estos contaminantes en Colorado. Sin embargo, no hay estrategias de control para, para estas instalaciones en esta regulación. Entonces, hay fuentes muy grandes de estos contaminantes que no se están cubriendo. Otra fuente que no se está cubriendo son las fuentes de sulfato de hidrógeno. Entonces, como yo decía, en esta regla hay una instalación que emite este hidrógeno de sulfato que ya está haciendo regulaciones y ya está haciendo controles. Y eso va a ser incluido como, estás haciendo un buen trabajo, pero en realidad no hay otras fuentes de este contaminante que están tan cercanas a los integrantes de la comunidad que estén siendo regulados, como instalaciones de tratamiento de agua o la refinería de Suncor. Y también nos preocupa mucho que haya emisiones que se estén integrando. Entonces, lo que están diciendo es que si has admitido una cierta cantidad de contaminante, si necesitas un rango de contaminantes para el 2023, el 2024 o 2025, se requiere que hagas estrategias de control requeridas por la regulación. Sin embargo, digamos que emites un poquito más el próximo año y se aumentan tus emisiones, a ti no se te requeriría que implementaras estas estrategias de control. Entonces, realmente queremos asegurarnos de que todas las fuentes existentes que llegan a estos límites, se les debería de requerir que reducieran su contaminación como a todos los demás. Y finalmente quiero hablar de lo que decía Rachel antes, que es que las comunidades impactadas de manera desproporcionada son comunidades que tienen muchas más fuentes de contaminantes y queremos asegurarnos de que estas fuentes cercanas a donde viven las personas y los límites de estas comunidades sí se les considera. Entonces, en regulaciones actuales podrían tener una fuente cruzando la calle de su comunidad, pero no está en el límite imaginario político, entonces no se considera. Pero entonces queremos que esto se regule como cualquier otra fuente, porque eso es lo que las personas están respirando. Y ahora se lo paso a Sheina, que va a estar abordando cómo proveer comentario público y hacerlo lo más
lo más fácil posible y todas las formas en las que se pueden ofrecer comentarios en una formación de normas. Gracias, Teya, por traernos a este tema de por qué estamos aquí y con base en la regulación 30 de la Comisión de Control de Aire y lo que se está trabajando ahorita. Yo soy Shayna Oliver y soy integrante de la tribu Navajo de Shiprock de Nuevo México. Yo hago abogacía y defiendo los derechos indígenas y también soy parte de la organización de madres que lucha por esto desde el 2016. El 2015, lo que me ayudó a hacer este tipo de defensa, incidente que sucedió el Colorado, en el sur de Colorado, cuando la EPA estaba buscando sitios que no fueron limpiados después y era con relación donde la EPA estaba supuestamente intentando limpiar, pero sin el conocimiento de las comunidades. Y lo que sucedió en ese periodo es que los ríos de San Juan fueron contaminados y esta es una fuente de agua para la nación Navajo muy importante. Y como yo decía, yo soy integrante de aquí, entonces tengo familia que fue impactada por esto que se provocó y muchas otras comunidades en, en toda la región del estado fue contaminado por ese. Y ese desastre realmente cambió mi perspectiva sobre cómo hacer abogacía y de cómo defender los derechos para las personas en Colorado y para las comunidades tribales apoyadas o que dependen del río de Colorado, que todos ocupamos. Entonces eso ha cambiado mucho la forma en la que yo entiendo la justicia ambiental y cómo hago abogacía. Ahorita trabajo con Moms Clean Air Force y he estado haciendo este trabajo de voluntaria y ahora hago abogacía para la justicia ambiental y soberanía tribal en estos problemas con Moms Clean Air Force. Y nos enfocamos en las políticas de aire limpio y vivo aquí con mi familia. Tengo cuatro hijos, somos seis y estamos en el área metropolitana de Denver y vivimos a 5 millas de Suncor, no muy lejos de carreteras muy grandes. Todas estas componentes impactan nuestra calidad del aire y lo que se conoce nuestra zona por la contaminación que tenemos. Somos una de las 6 comunidades con peor calidad del aire por contaminación de ozono, por tantas fuentes de las que se estaba mencionando ahorita también, por parte de las doctoras y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y como decía, Moms Clean Air Force o Alianza de Madres por un Aire Limpio, somos una comunidad de más de 1.6 millones de madres y padres y personas que ofrecen cuidados unidas para proteger los derechos de nuestras infancias, su salud y seguridad en contra de la contaminación del clima y del aire. Entonces estamos elevando nuestras voces como integrantes de la comunidad, pero también como madres y padres, porque normalmente madres y padres no pueden tomar acción porque estamos trabajando a veces tenemos 2 o 3 turnos y Colorado no es la excepción. Entonces queremos estar conscientes con nuestros integrantes de la comunidad y saber por qué estamos haciendo esto. Una formación o una creación de normas o de reglas nos pueden ayudar con otras circunstancias. Siguiente diapositiva. Entonces, la importancia de que nuestra voz se escuche por la AQCC, que significa la Comisión de Control de Calidad del Aire, que es este cuerpo que supervisa los programas de calidad del aire,
que adopta regulaciones y que promueve el aire limpio y la reducción de gases de efecto invernadero en todo el estado. ¿Por qué necesitan escuchar de nosotros, de mí, de usted? La, el periodo de comentario público es una gran manera para que se escuche directamente de los integrantes de la comunidad y si pueden tomarse un poco de tiempo para que se escuche su voz o hay otras formas para comunicar con les comisionades y esta oportunidad es realmente una oportunidad única porque muchos de estos comentarios públicos que estamos haciendo son resultado de este periodo de 10 años donde el Estado aprobó esa reducción, que es una ley estatal y que amplifica la creación de reglas con relación a la justicia ambiental. Y esa formación de reglas ha promovido otro tipo de acciones em, y de lo que se está promoviendo en términos de emisiones de contaminantes en el estado. Entonces, estos son muchas formaciones de reglas para llegar a este punto. Tal vez hay otros que se han hecho al mismo tiempo y, y esto se mantiene y porque la ley estatal se vuelve ley, eso no significa que empiece a servir. Una vez que se hace ley, tenemos que seguir los procesos del Estado por medio de estas reglas y que ahora están en las manos de la CDPHE en comisiones distintas también, como la de la calidad del aire y el Departamento de Gas y Petróleo, que acaba de cambiar de nombre. Entonces hay muchos acrónimos que tenemos que utilizar porque hay tantos departamentos y estas políticas de justicia ambiental. Entonces tengan en cuenta que esta no es la única creación de normas que podemos procurar, pero hay muchas otras implementaciones y, y esto es para que sean más significativas para las comunidades y esa es la razón por la que necesitamos hablar para la AQCC o con la AQCC, porque esta es una de las muchas razones por las que tenemos que hablar sobre estos contaminantes del aire y esta es una de las mejores diferencias o las diferencias más grandes que pueden hacer para sus familias. Eh, por ejemplo, yo he estado viviendo en una comunidad impactada de manera desproporcionada toda mi vida, especialmente como integrante de la comunidad ambiental. Pude ver muchas injusticias y de esto a muchos se nos afectó y no siempre hacemos una conexión o hablamos sobre nuestra salud reproductiva maternal, cómo nuestros bebés se están desarrollando en nuestras comunidades. No escuchan esto por parte de los integrantes de la comunidad y esto es una buena manera para invitar a los comisionades eh, de por qué esto es significativo y no tendríamos que estar haciendo pues ningún tipo de excepción para los contaminantes. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando digamos nuestra historia, digan su nombre, qué afiliaciones comunitarias o de organizacionales tienen, todas las funciones y todos los trabajos que hacen, digan su nombre, su barrio, la razón personal por qué están testificando, como mencioné, muchas de nuestras familias que trabajan, también están hablando ahí por otros integrantes que están enfermos y que no pueden estar presentes. Algunas de nuestras comunidades son estudiantes, o están trabajando, o
o no pueden venir porque, porque están ocupados con otras actividades o por otras enfermedades como de salud mental, porque esto también nos impacta altamente por estas variables que nos pueden impactar. Entonces, el beneficio es compartir nuestras historias para poder hacer cambios en estas políticas y promover la no excepción. También concluir con lo que queremos que hagan de verdad. Queremos que apoyen esta regulación. Realmente no debería de haber maneras de saltarse estos contaminantes a quienes están eh, impactando la salud de nuestras infancias. Entonces, bueno, por eso deberíamos de estar buscando limitarlos. Entonces, siempre es importante compartir nuestras historias personales. Desafortunadamente no siempre podemos hacer comentario público, pero nosotros podemos hacerlos por ellas y que nuestras voces se escuchen, porque no podemos encontrar información en la página de la CDPHE sobre impacto ambiental y bueno, también el Environmental Screen, eso lo pueden encontrar en la página de la CDPHE y, y para actualizar esto también lo tienen que trabajar, entonces revisen esos programas que la CDPHE finalmente empezó a hacer porque se los exigí y para que rindan cuentas, porque tenemos que asegurarnos de que todas las comunidades estén protegidas. Siguiente página. Ah, ¿son todas? Ok. Entonces, si hay que testificar ante la AQCC para regulación 30, los estándares de control de emisiones, vayan a la página que se les va a ofrecer en la aplicación. Y una vez que lleguen a la página para registrarse en la CDPHE bajo el AQCC, ahí se ofrecerá el enlace para registrarse. Ah, lo vamos a ofrecer en el chat también. Y así van a poder registrarse en la página, te van a pedir tu nombre, no tienes que ofrecer más información más allá de tu nombre y tu correo y qué puesto estás haciendo o qué puesto estás adoptando o si estás a favor o en contra o para informar. Estas son algunas de las opciones. Una vez que hacemos este proceso de registro, se recibe una notificación y correo electrónico diciendo que te registraste. Esta información la pueden guardar en su calendario si pueden o pegar información y ponerle en su calendario para que recuerde la audiencia o la fecha de la audiencia por si quieren hacer comentario público o comentario oral. Estos serán el 15 de abril y los escritos son para el 9 de abril, mucho más pronto. Allí pueden mandar sus comentarios escritos directamente a la cdphe.acuse.state.co.us. Eso va a mandar sus comentarios directamente a la comisión. Si necesitan ayuda, Jazz con Conservation Colorado o yo estamos para apoyarles. Yo estoy en oliver@momscleanairforce.org y les podemos ayudar con su comentario escrito. Si necesitan ayuda con su comentario público verbal, también les podemos apoyar y podemos ayudarles a mandar esto a la CDPHE si se sienten más cómodos. Nuevamente, los que son por escrito tienen que estar para el 9 de abril, pero si pueden ofrecer comentario público oral, tendrán hasta el 15
de abril. Solo nos dan 2 minutos para hablar. Entonces, para hablar cómodamente se puede hablar como 230 palabras. Y si sí permiten 3 minutos, quedan como 400 palabras más o menos. Entonces, es algo que tener en cuenta sobre estos momentos, pensar en el tiempo que se tiene. Solo son 2 minutos, que no es mucho, entiendo. No se va a poder compartir todo lo que quiere compartir en su mensaje, pero hay que ser directos y concisos sobre quiénes somos y cómo esto nos puede impactar, si hay preocupaciones que no se consideran, o hay que decir por qué queremos que estos asuntos se aborden. Y les invitamos entonces a que participen en estos comentarios públicos, en estos contaminantes tóxicos. Y esta regulación es una de muchas regulaciones que se van a hacer y que se van a implementar. Entonces, vamos a necesitar tu apoyo para estar pendientes. Sé que hay otras formaciones de normas que también están sucediendo. Entonces, bueno, solo les pedimos que si pueden ofrecer comentario público, solo son 2 minutos y el comentario público o escrito siempre son bienvenidos. Y ahora se lo paso a nuestra moderadora y gracias a todos por haber estado aquí en este webinario. Thank you, Shayna, and thank you to all Gracias, the Sheina, y gracias a todos los participants. panelistas por esta Thank información. you to the guests. Y gracias también a los Thank you invitados y a for los listening. participantes que estuvieron tan activos en el chat. All of your questions Recibimos todas sus are always preguntas y vamos a estarle dando also, seguimiento en un correo. you will be receiving a También van a copy estar of recibiendo una guía de cómo comments, and then also ofrecer sus comentarios y también si quieren que nosotros lo hagamos por ustedes, por favor, contáctense con los correos que vamos a poner en el chat. Si hicieron alguna pregunta, les invito a que vean el chat para ver si se respondió. if not, just know that we received Me them. parece que todas fueron respondidas, pero si Thank no, everybody's time. les Thank you responderemos por correo y por respeto vamos a estar concluyendo. key Así takeaways que from today. sí, conclusiones de hoy o puntos claves que aprendimos a elaborar las normas para mejorar la calidad del aire. También aprendimos sobre los 5 contaminantes del aire prioritarios y sobre cómo sus comentarios públicos nos ayudan a todos y sobre cómo hacerlos. Así que nuevamente muchas gracias por su tiempo esta noche. Nos dará gusto verles en esta lucha y pasemos buenas regulaciones para estas industrias. Thank you, everybody. Gracias a todos. Blessings. Bendiciones.